Requerimientos de entrada de datos de terceros. Cuando se registra la información de un tercero, encontramos que normalmente hay campos que deben diligenciarse obligatoriamente y otros son opcionales. Recordemos que los campos de color blanco son obligatorios y los campos de color verde son opcionales. Siempre es recomendable digitar la mayor cantidad de datos posibles acerca de los terceros, pero en la mayoría de los casos, si los datos no son obligatorios, es decir, si el sistema no genera error ante su ausencia, el digitador tiende a omitirlo. Por eso en este video veremos cómo configurar los requerimientos de entrada de datos de los terceros, cómo configurar cuáles datos serán obligatorios y cuáles opcionales. En algunos países, como Colombia, se requiere información detallada de los terceros al momento de reportar información exógena ante las entidades gubernamentales. Por ello, estas configuraciones deben establecerse desde el principio para que no se tengan inconvenientes al momento de reportar dicha información. Como vemos, en la información de un tercero hay múltiples pestañas de datos, tipos de tercero, personales, dirección, contactos, clasificación, entre otras. La cantidad de pestañas disponibles depende del tipo de tercero que se haya seleccionado al inicio del asistente. La configuración de los requerimientos de entrada de datos de terceros también se hace por pestañas, es decir, por cada una de ellas vamos a indicar qué datos son obligatorios. Para ello debemos estar por fuera del asistente de creación o modificación de terceros y debemos ingresar al configurador del catálogo de terceros, cuyo icono encontramos en la cinta de opciones del catálogo de terceros. En la opción de requerimientos de datos por pestaña, el sistema nos indica que se pueden hacer configuraciones con respecto a las etiquetas, si los campos son visibles o no, si son de solo lectura, si son requeridos u obligatorios, si tienen algún valor por defecto o si se les indica una nueva etiqueta reemplazando la etiqueta que viene por defecto. De igual manera se puede indicar al sistema el nivel de acceso que tiene cada uno de los usuarios sobre los diferentes datos. La primera opción que encontramos es el requerimiento de datos por tipo de tercero. Se debe seleccionar cada uno de los tipos de tercero e indicar qué pestañas se mostrarán al momento de crear o modificar un tercero. Si notamos, cada uno de los tipos de tercero tiene unas pestañas configuradas como obligatorias. Después de indicar las pestañas que estarán visibles, debemos indicar los datos principales. Allí tenemos primero la lista de etiquetas, luego la columna donde se indican si son visibles o no, si son o no de solo lectura, y en algunas etiquetas en especial se puede configurar si deben ser requeridos o no, en este caso en tipo de documento y nombre comercial. La opción de requerido es la que obliga a que dicho dato sea digitado, o de lo contrario el sistema mostrará error y no permitirá guardar la información del tercero. En esta primera pestaña, no todas las etiquetas son requeridas, ya que algunas lo son por naturaleza,
por ejemplo, el nombre del tercero. También existe la columna de valor por defecto, es decir, al momento de crear un tercero, que el sistema nos muestre una información por defecto, como puede ser que tenga configurado que es persona jurídica o que sea siempre visible en selección. De igual manera, en esta primera pestaña se nos permite especificar el tamaño permitido para la foto del tercero. Luego de la pestaña de datos principales está la pestaña de tipo de tercero, donde se puede configurar si los tipos de tercero son visibles o no, si son de solo lectura y si son requeridos. Igual sucede con las demás pestañas: personales, dirección principal, otras direcciones, internet, contactos, entre otras. En la pestaña de personales también se puede indicar un valor por defecto, en donde indicamos el tratamiento, la profesión y el cargo que sale indicada por defecto al momento de crear un nuevo tercero. Cada una de estas pestañas tiene opciones particulares. Una de ellas es la pestaña de clasificación, donde, fuera del valor por defecto, nos permite la opción de indicarle un nuevo nombre a las etiquetas de clase, dato y valor. Estos son campos adicionales que el sistema nos ofrece para registrar información del tercero. En este caso vamos a configurar para que en la pestaña de dirección principal la dirección y el celular sean requeridos u obligatorios. Si notamos al momento de activar estas opciones, las etiquetas nos han cambiado de color, indicándonos que se han hecho cambios en la configuración que se tenía hasta el momento. Todas estas configuraciones de pestañas de datos de terceros se pueden configurar para que solo apliquen para empresas, perfiles de usuarios o usuarios específicos. Después de haber hecho la configuración de los requerimientos de datos para los terceros, basta con dar clic en aceptar para hacerlos efectivos. Si ingresamos nuevamente a la información del tercero José Joan López y nos ubicamos en la pestaña de dirección, encontramos que el campo de dirección y celular han cambiado de color. Inicialmente eran de color verde, indicándonos que eran opcionales, ahora son de color blanco, indicándonos que son obligatorios. En el caso de que pretendiéramos grabar la información de este tercero sin haber digitado esta información, el sistema en la verificación nos indica que el campo celular y dirección son requeridos. Por tanto, hasta que esta información no sea digitada, no se podrá grabar la información del tercero. Como vemos, después de haber digitado la información que el sistema nos solicitaba como requerida, nos permitió grabar la información del tercero. Como mencionamos al principio de este video, es recomendable digitar la mayor cantidad de datos posibles acerca de los terceros, pero en la mayoría de los casos, si los datos no son obligatorios, se tiende a omitirlos. Esto es todo acerca de requerimientos de entrada de datos de terceros.